cómo no transitar esa línea media entre desdibujarse o no en la vida. Ay, yo creo que es aprendiendo a reconocer que siempre hay condiciones y que siempre hay expectativas y es saber manejarlas, saber manejar esas expectativas. Yo creo que eh, es algo que yo decía mucho en mi trabajo. Yo trabajo en relaciones públicas y trabajé mucho tiempo en Canadá en relaciones públicas y todo el tiempo hablábamos de manage expectations, de manejar las expectativas. Y yo empecé a aplicar eso a mi vida personal también, ¿ah? Saqué eso de la vida profesional y lo empecé a aplicar en mi vida personal. Y uno todo el tiempo está navegando la vida, manejando las expectativas de los demás. Y ahí es donde tú aprendes a caminar un poco en la mitad, sin sentir que estás ofendiendo al otro, pero sin sentir que estás dando de más. Desde tu perspectiva, desde tu historia como escritor, ahorita que nos acabas de compartir todo el tiempo que trabajaste en Canadá, cuéntanos un poquito de ese viaje de autenticidad que te llevó hasta escribir tu primera novela. Wow. Bueno, creo que les voy a contextualizar un poquito. Yo vivía en Toronto 16 años. Yo me fui a vivir en el 2004, cuando cumplí 19, hasta el 2020, cuando regresé a Bogotá. Em, y en la pandemia unos meses antes de la pandemia, yo había empezado a trabajar independiente en relaciones públicas. Había trabajado en canales de televisión, había trabajado en agencias. Entonces ya llevaba un tiempo, pues, en ese mundo de las relaciones públicas. Pero en octubre de 2019 decidí quiero independizarme. El caso es que empieza la pandemia, yo estoy independiente y yo hacía relaciones públicas para restaurantes y hacía eventos, que fueron las dos primeras cosas que se cerraron durante Cerrar. la pandemia. Entonces, al quedarme encerrado en mi casa, yo sí me quedé encerrado literalmente viendo al techo como, "Mm, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo nada, me voy a enloquecer". Yo ya llevaba una relación con mi novio 2 años a larga distancia. Camilo estaba aquí en Bogotá. Y durante ese tiempo en la pandemia, yo creo que para no enloquecer me reconecté muchísimo con la escritura. Yo estudié relaciones públicas y literatura, pero estudié literatura realmente porque me gusta. Porque me gusta y la verdad nunca había pensado escribir un libro, no estaba en mis planes de vida. Y durante la pandemia, yo creo que como ese escape creativo me llevó a la escritura otra vez. Todas las mañanas escribía 2 horas y curiosamente así fue como empecé a escribir Duele quién soy. Escribí el primer capítulo, después escribí los capítulos de la mitad y yo se los empezaba a mandar a Camilo por WhatsApp todos los días como una rutina, un ritual que teníamos como, bueno, 3 de la tarde, aquí está una nueva historia, que no era un capítulo realmente, eran relatos desconectados. Y él me dijo, wow, esto está increíble, sigue escribiendo. Y ahí fue como me conecté un poco con la escritura otra vez. eh, Reconociendo que era una parte muy mía y que se sentía muy auténtica. Entonces fue ahí cuando dije, ok, aquí hay algo. Camilo fue el que me ayudó también a aceptar que había ese talento no tan explorado y me ayudó a creer otra vez como en esa venita que tenía. Entonces dije, no, pues, o sea, esto se siente muy mío y se sintió muy real, muy genuino, se sintió muy personal. Eh, si cuento un poquito de la historia, pues no sin contar mucho de la historia, perdón. eh, pues van a ver que es una novela muy honesta, yo diría brutalmente honesta, incomoda mucho. Dios mío, ya quiero leerla. Sí, volviendo como al Quiero tema de leerla. incomodar, es una novela que incomoda muchísimo pues, son como dos partes. Es la historia de Amador niño de 10 años y después la historia de Amador adolescente. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que incomodar era parte de ser auténtico, era Claro. parte y lo estaba expresando a través de algo que me apasionaba muchísimo, que era la escritura. Cristian, pero quiero rescatar algo de esta Adelante. historia. Te fuiste en el 2004 Cuatro, sí. y vivías aquí en Cali. Yo ¿O viví vivías aquí en Bogotá ya no, en yo este vivía en momento? Cali, yo soy Ya caleño, estabas en Cali. yo No vivía... sé cómo era la sociedad en el 2004 en Cali, pero porque no, porque obviamente puedo hablar del donde yo vengo en Sí, el 2004 que era súper conservador. sí.
Pero mudarte al 2000, 2004 a Canadá. Canadá, que Sí. es históricamente, abiertamente para la comunidad LGBT, eh, yo creo que fue un shock muy grande y también como que esa apertura a, a encontrar la respuesta de quién soy. A ver, yo en Cali, hasta los 17 más o menos, viví muy reprimido, muy enclosetado, tratando de esconderme mucho en el colegio. La pasé muy mal porque me hacían muchísimo bullying por ser gay. Eh, Antes de graduarme del colegio, tuve la fortuna de incomodar. Me importa un pepino, me importa un pepino si te incomoda quién soy, me importa un pepino si mi novio me recoge en la puerta del colegio, me importa un pepino si te parece que soy muy gay. Me importa. Y me empezó a importar muy poco, aunque sí todavía me importaba y me incomodaba, pero, pero era una batalla diaria de yo tengo que ser mucho más fuerte porque tengo que, voy a decirlo en inglés, tengo que show up to myself, for myself, tengo que aparecer acá y demostrarme que sí puedo ser una persona fuerte, que no me puedo dejar amedrentar por los demás, que no puedo dejar aplastarme por el que dirán o porque los demás no saben amar lo diferente.